Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El conflicto entre Ucrania y Rusia ahonda la inflación por el costo de la energía eléctrica, los fertilizantes y el temor de prolongarse demasiado o escale incluso al uso de armas nucleares, como ya muestran los colmillos y advertencias de Moscú como de Estados Unidos, lo que distorsiona costos en economías globales o de pequeña escala como sucede en la nuestra. Rusia, por ser el granero del mundo con el trigo, el maíz y la soya que controla junto con Ucrania, hace que hoy escasee en Europa y Norteamérica, mientras persiste la violencia en las provincias prorrusas que llevó este domingo 12 de junio a las 11:55 horas el precio del petróleo Brent para entrega en agosto a $121.77 el barril frente a los 123.07 en el cierre del jueves en Londres. En Honduras este lunes la gasolina superior y regular registrarán otro duro aumento, mientras el diésel experimentó un alza de centavos, según la Dirección de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Energía. Sin embargo, los bolsillos de los asalariados tras más de 2 años de pandemia y de este nuevo conflicto fueron de vértigo constante al ver como una guerra a más de 11.438 kilómetros altera grandemente el poco poder adquisitivo de sus ingresos periódicos. Los costos de los combustibles han aplastado los precios de al menos 70 productos de la canasta básica que se han ido al alza durante el 2022, la mayoría por los costos de los combustibles y de la energía eléctrica, avisó Adalid Díaz, coordinador de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, tras monitorear precios en la Feria del Artesano y al Agricultor al cierre de la semana anterior. La tendencia corta la economía de manera transversal al afectar todas las cadenas productivas y de almacenamiento, tocando la canasta básica de alimentos, la construcción, el transporte y las cadenas de frío de carnes y lácteos, entre otras, y que en el primero de los casos ya tiene un costo de 11,000 lempiras, solo en un género de los alimentos, como han detectado las asociaciones de protección al consumidor. La situación es alarmante, ya que años atrás, en este mismo periodo, se registraban aumentos a no más de 30 productos que conforman la canasta básica de los hondureños. Hoy las cifras se han duplicado, lamentó Adalid Díaz, coordinador de la ADECABA. Pero el fantasma de la pobreza y el encarecimiento de la vida impactan en todo el mundo. El índice de precios al consumidor interanual en Guatemala, Estados Unidos o en España son similares. En la tierra de Cervantes y Saavedra subió hasta el 8.7 en mayo por alzas de precios en combustibles y alimentos como el pan, cereales, quesos, huevos y la carne. Y las condiciones tenderán a empeorar, apoyado en el aumento del 45,3% en la proyección del precio del búnker para generar energía térmica. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica aprobó un aumento trimestral de 9.13% a las tarifas a partir del 1 de julio próximo. Con ese panorama, las expectativas de la tarifa eléctrica y los combustibles también lo son. Para el caso, el precio del petróleo West Texas Intermediate para entrega el mes de julio próximo fue de $120.47 el barril frente a $122.51 en el cierre del jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York. En mayo, la inflación golpeó duro en la tierra del tío Sam, con el índice de precios al consumidor registrando un récord de tasa interanual en alza desde diciembre de 1981, reconoció la Oficina de Estadísticas Laborales, que depende del Departamento del Trabajo. Tras ralentizarse a 8.3 en abril y luego del pico de 8.5 en marzo, el índice inflacionario alcanzó un nuevo máximo, incluso por encima de la comparación mensual y de todas las estimaciones, lo que junto al tema migratorio son las dos aristas que más afectan la campaña política de medio término a la que se enfrenta el presidente Joe Biden. El Banco Central de Honduras proyectó al cierre del año una inflación del 5%, aunque posiblemente vamos a superar sin duda esas proyecciones, es decir, la inflación de Honduras podría cerrar en más de un 6 o 7%, estimó el economista Ismael Cepeda, analista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Los combustibles son la sangre de la economía, gracias al consumo de combustibles, y por eso la economía nacional continuará sufriendo de este impacto, apuntó Cepeda. Rápidamente, buenos días, gracias por estar con nosotros. Poneme los titulares de los diarios hoy.
de verdad que esto del combustible nos tiene... Aquí está el tiempo. Mitigación ante alza de combustible exige la coalición patriótica. Esto es tiempo. Capitalinos pintan baches para que alcaldía los repare. Sigamos. Aquí abajo, amplíamelo. Porque abajo está el del combustible. Tráeme eso, pues, ahí está. Abajo, correcto. Ahí. Gasolina superior alcanza 142.76 lempiras por galón. Metro. Capitalinos le marcan los baches a Jorge Aldana exigiendo la reparación. Es que estas dos cosas van ligadas. También hay que, si yo fuera Aldana, que lo están masacrando Jorge Aldana, alcalde de Tegucigalpa, defiéndase, mijo, rodéese de gente inteligente, defiéndase y pregunte quiénes hicieron también esas carpetas asfálticas de Tegucigalpa, esas calles, porque Aldana asumió en febrero, marzo, abril, mayo, va a cumplir 5 meses con eso. Ay, ¿por qué están destruidas las calles de Tegucigalpa también? Hay que investigar a quiénes son los contratistas también. Hagan investigación, Aldana, póngase vivo para que no le caiga a todos y no lo van a tildar como el peor alcalde, ya le están marcando todo eso. Bien, distinguidos invitados hoy que saben de este problema, el combustible. También están los titulares de 11 Noticias hablando del combustible. Imparable se vuelve para muchos hondureños el precio del galón de gasolina que casi alcanza un lempira, 143 lempiras. También las colas, tremendas colas en las principales ciudades del país, pero también la gente no se quiere apiar del carro. Eso y más con gente que sabe esta mañana. Don Fernando Lobo, director de la Comisión Administradora de Petróleo de la Secretaría de Energía. Bienvenido, don Fernando. Buen día, mucho gusto, como siempre, un placer estar aquí. Gracias. Está conmigo también Juan Carlos Segovia, que es el vicepresidente de la Asociación Nacional de los Distribuidores de Combustible, ADIPE. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, Raúl. Y gracias por la invitación y tocar este tema tan importante que es para nosotros. El economista don Alejandro Arones. Alejandro. Buenos días, Raúl. Gracias nuevamente por la invitación. Rumbo del país con la crisis energética. ¿Qué tanto tiene que ver la guerra entre Ucrania y Rusia? Y ya el gobierno no puede subsidiar nada de esto. Miren, ahí está la realidad. Esto en Tegucigalpa, 142 lempiras la super con 76 centavos, regular 126.11, diésel 122.74. Yo llenaba el carro diésel que tengo, ya lo he dicho, con 1100 y la otra vez me pegó a los 2000. Bien, los expertos. Don Fernando, ¿qué piensa? Sí, la situación es bastante difícil, todos estamos conscientes de eso. Hemos estado también viendo las proyecciones y no son nada buenas lo que pinta para los próximos meses. Repito, es algo que el gobierno siempre ha hecho, ha querido hacer conciencia con el público, es que no podemos hacer mucho con respecto a cómo están los precios internacionalmente, sino que tenemos que tomar medidas internas. Ya el gobierno tomó ciertas medidas, se está evaluando hacer otras y vamos a ver, como le digo, no es nada halagüeño lo que nos espera en los próximos meses. Eso ya lo hemos platicado incluso con la gente de la red de comercialización y ellos están de acuerdo en cuanto a eso. Carlos. Sí, como decía el ingeniero Lobo, las cosas no se ven bien, no es particular de Honduras, todos estamos claros ahí, la región y globalmente se está dando la misma situación. Sí, en efecto, el conflicto Rusia-Ucrania ha venido a sumar porque definitivamente estos comportamientos que antes eran cíclicos ahora tienen muchas variables, no solamente este conflicto, recién la pandemia, los huracanes han venido, suman los conflictos, no solamente Rusia y Ucrania, sino que otros. Por ejemplo, ahorita Turquía amenaza con invadir Siria, entonces todas estas cosas ponen muy nerviosos a los mercados y definitivamente se vienen a reflejar estos países y Honduras no se queda atrás, o sea, no se mira lastimosamente algo en el futuro cercano que venga a bajar estos precios. El verano en los Estados Unidos, eso en esta época
se incrementa tremendamente, más que todo en las gasolinas. Por eso ya vimos que la regular superó ya el diésel, como tradicionalmente es, precisamente por eso, y el diésel tiene alguna estabilidad porque se deja de utilizar para calefacción en los Estados Unidos, pero sí la cosa definitivamente está difícil. Alejandro. Definitivamente un conflicto geopolítico. En realidad quien tiene al mundo patas arriba es Estados Unidos. Ellos causaron esta guerra y ahora ellos mismos van a pagar las consecuencias y nos han arrastrado a todos. En Estados Unidos está a las puertas de una recesión. Ahorita acabo de ver los datos de las bolsas de valores, ahorita han caído, amanecieron prácticamente con pérdidas, todas las bolsas de valores alrededor del mundo. Estados Unidos experimenta una alta inflación con altas tasas de interés y eso preocupa a los inversionistas y eso nos puede arrastrar a nosotros en el tema de la demanda externa. No obstante, en Honduras, a pesar de estos altos niveles de inflación, el esquema monetario y crediticio está creando las condiciones favorables para que el proceso de reactivación continúe, ya que se observa que los datos del crecimiento económico, el impulso económico que observado a través del IMAE, inclusive supera al 2019. Entonces, no todo el esquema y el panorama es negativo, estamos en proceso de reactivación y eso implica generación de empleo. La inflación es el peor impuesto que puede pagar el pueblo y quien se ve más afectado son aquellos subempleados y desempleados. Entonces, si las condiciones favorables de esta reactivación económica continúan, por lo menos ahí tenemos, no un paliativo, pero sí tenemos algo de esperanza para que esos sectores que se ven principalmente afectados, que son los hogares, puedan sobrepasar la crisis. Otro aspecto bien importante es que el crecimiento de la remesa permite compensar los ingresos de los hogares ante alta inflación. Entonces démosle gracias a Dios, y es algo irónico, ya lo hemos dicho en muchos foros, que la estabilidad cambiaria y el consumo visto por el lado de la demanda agregada, el consumo de los hogares, es financiado por esa remesa. Si no, la situación en Honduras sería peor todavía, ya que si vemos por el lado del consumo de los hogares, ¿cuánto representa de la demanda agregada? Casi el 70%. Entonces hay que seguir con este esquema de apoyo crediticio que podemos hablarlo, no quisiera adelantarlo ahorita, pero quizá un poquito más adelante, para poder ilustrar a la población lo que está haciendo actualmente el gobierno de Xiomara Castro, y considerar que las medidas de compensación al alza de combustibles fueron oportunas en su momento, se tomarán más medidas, el gobierno está tomando todas las acciones para hacer las proyecciones debidas, el panorama sigue siendo incierto, el problema geopolítico, así como puede estar estable, puede empeorar por las presiones todavía de la Unión Europea con ese tema de la OTAN, pero esperamos pues que este shock de oferta que en realidad tiene al mundo prácticamente una convulsión, podamos soportarlo de alguna medida con todo este esquema de política cambiaria, monetaria, crediticia y comercial, etcétera, energética. Me decía el ingeniero Lobo que el panorama que se visualiza no es nada bueno. ¿Cuál es el rumbo de la economía nacional con ese panorama? La economía, eso es lo que más ha estado preocupando al gobierno. Las medidas que se tienen que tomar y que se han estado tomando han sido siempre orientadas a no afectar una economía tan frágil como la que tenemos y como que ya todo el mundo sabe. Sufrió tanto durante 2 años de pandemia, todavía tenemos las secuelas de eso, pero lógicamente, como todos también lo saben, los combustibles son la sangre de las economías, es lo que mueve en todo aspecto, por eso es que se han tomado las medidas, como dijo el doctor, tal vez en ese momento eran necesarias, ahorita hay que tomar otras medidas y eso es lo que se está viendo, pero como repito, es como sopesar qué medidas se pueden tomar y que no afecten a la economía. Ingeniero Juan Carlos. Sí, efectivamente, y aquí hay que tener mucho, o sea, hay que ser muy atinado con esto de las medidas porque efectivamente, como se menciona, el combustible es la sangre de la economía y muchas veces asumimos que el que anda en la calle prácticamente anda moviéndose de un punto A a un punto B gastando combustible y en realidad es que en la mayor parte o su porcentaje más alto es porque se necesita
trasladar. No tenemos nosotros opciones de otro tipo de transporte público. Hay demasiada inseguridad en ese transporte, no tenemos otro tipo de movilizarnos. Entonces, esas medidas hay que tener mucho cuidado porque definitivamente pueden venir a afectar la economía. Se hablaba de pico y placa. En Colombia ya no es un ensayo, se tienen hace mucho tiempo, porque pico y placa, eso es precisamente porque en las horas pico hay una placa que está restringida entrar básicamente donde hay alta concentración vehicular y a donde de repente uno se está 2, 3, 4, 5, 8, 10 minutos en un semáforo y definitivamente ese punto A o punto B está prácticamente botado ahí. Entonces, en las ciudades de mayor concentración sí ha funcionado y es precisamente un pico. A horas pico restringe cierta movilidad de cierto tipo de vehículos, pero es muy poco. El resto, decir una restricción de movilización, hay que tener mucho cuidado porque definitivamente el impacto en la economía podría ser peor. Sí, don Alejandro, sobre esto, el rumbo de la economía y más lo que están diciendo ambos panelistas. Mire, cuando una economía es tan frágil, cuando una economía es tan dependiente, en este caso de un solo mercado como los Estados Unidos, cuando ha habido un mal manejo de las finanzas públicas, cuando no ha habido una política pública clara de crecimiento, cuando no ha habido una política pública clara de reducción a la pobreza, cuando vienen estos shocks externos, es cuando vemos el sentido de urgencia a buscar las soluciones y terminamos apagando fuegos. Yo no había visto tanta claridad en la política monetaria, en todo el marco de política económica como lo tiene el gobierno de Xiomara Castro. En una forma responsable han sabido diseñar una ruta que va a permitir que si en el futuro se presentan nuevamente estos shocks externos, la población, principalmente de bajos ingresos, ese 74% de la población que se encuentra en pobreza va a poder soportarlo un poquito más. Entonces, es toda esa irresponsabilidad y ese marco de malas políticas, quizás los que nos tiene al borde. A mí me parece que cuando se aborda el tema energético, se aborda el tema de consumo de combustible, pero recuerde que vehículos solo tiene la clase media. Se nos olvida la población del área rural que no tiene un vehículo y que representa más del 52% de la población. Se nos olvida la población urbano marginal que no tiene vehículo. Entonces, ¿dónde viene el problema del combustible? Definitivamente que eso se traslada a una inflación de costos, el costo de la canasta básica, entonces vamos a lo mismo. No se paga el salario mínimo, no hay generación de empleo efectiva, no hay una política clara, no hubo una política clara en materia de generación de inversión extranjera y se estuvo enfocado básicamente en seguir el desempeño de las actuales inversiones extranjeras en el sector manufactura, y me refiero a la maquila, pero se dejó todo el esquema de sectores productivos a nivel nacional, y cuando hablamos de sectores productivos no solo hablamos de manufactura, hablamos de la micro, pequeña, hablamos del sector agrícola, el agroindustrial, que se dejaron al margen. Mire, una política clara que en realidad tiene la mejor intención de ayudar directamente al pueblo es en el sector agrícola. El gobierno de Xiomara Castro ha puesto a la disposición de los productores de granos básicos 840 millones de lempiras a través del Banadesa, el cual ha sido reactivado. Y esto es una gran hazaña de este gobierno porque jamás en la historia de Honduras se había puesto un crédito al 2.5%. Y es una oportunidad para que los productores se aboquen a todas las oficinas regionales de Banadesa para que tengan oportunidad de financiamiento de arroz, frijoles y maíz, porque yo le cuento al público en general, tal vez usted ya lo sabe, Raúl, hay un decreto de emergencia donde se declara, valga la redundancia, una emergencia alimentaria. Estamos en una emergencia alimentaria en Honduras. Por lo tanto, este problema de la crisis del combustible está afectando muchísimo más a la gente del campo. Entonces, Honduras ahorita hay una gran escasez en ciertos granos básicos, pero con esta reactivación del Banadesa, poco a poco vamos a ir supliendo esa necesidad de cumplir con la dieta básica del campesino, de ese hondureño que está en el área rural. Esperábamos el apoyo del Banprovi, desgraciadamente ahí vamos en una negociación, pero el Banprovi ha presentado también una oferta de productos financieros de apoyo a la agroindustria.
¿Está apoyando o no Banprovi? Pues viéndolo bien, se ha atrasado un poco. ¿No está apoyando Banprovi? Bueno, habría que ver cómo va esa cobertura de riesgo, ¿no? Entonces es algo un poco cuestionable. ¿Y qué ha dicho el don Edwin Araki? Pues bueno, que responda ahorita. Mire, entonces tenemos transporte urbano, tenemos transporte pesado, transporte interurbano, esto mueve toda la economía. Todo esto está caro. Hay emergencia en salud, no hay hospitales, no hay medicina en salud. Hay emergencia energética y hay emergencia humanitaria, me dijo, ¿verdad? Agroalimentaria. Agroalimentaria. Sí, una emergencia agroalimentaria. Y eso bueno, yo no soy economista como usted, pero razón, ¿no? Eso de recuperar Banadesa no va a ser de la noche a la mañana. De hecho, Banadesa, y hay que ver quiénes son las personas que están al frente de Banadesa, que tengan la capacidad para sacar esto adelante. Sí se puede sacar y tienen la capacidad, y más bien se ha hecho demasiado en un periodo de 60 días. Creo que la reactivación de esta institución va en buen camino. Darle vuelta a esos indicadores financieros, porque mira, a Banadesa lo sometieron a un proceso de saqueo premeditado para que el mercado, o sea, ese sector agrícola fuera financiado principalmente por ciertos bancos privados vinculados a la narcodictadura. Ese es un hecho. Entonces querían desaparecer Banadesa. ¿Y sabe qué daño le hicieron? Un daño histórico a este país, un daño que va a prevalecer quizá por los próximos años. El sector productivo, el sector agrícola quedó en el abandono, no hubo financiamiento. Todos esos paliativos de Banprovi surgieron por la pandemia. ¿Qué tal si no hubiera habido pandemia? Nadie atendió al sector. Y mire, este gobierno va a resolver el problema agrícola. Hay aproximadamente 26.000 productores en el sector agrícola que cayeron en un proceso de mora, cayeron en un nivel de morosidad, están castigados en categoría 5. Ese sector hay que atenderlo, ese sector no se puede dejar en el olvido. Hay que reactivar esas unidades productivas. ¿Quién las va a reactivar? ¿Usted cree que la banca privada usurera va a reactivar esas unidades productivas? No le interesa, porque no hay la rentabilidad que ellos esperan. Por eso la necesidad de una banca de desarrollo. Y todo tiene sus retos y desafíos. Después de que una institución ha sido saqueada, óigame, el proceso de capitalización es progresivo, no podemos exigir una capitalización de un día para otro, por favor. Entonces, pero ahí va poco a poco, como banco se va a convertir en el banco del gobierno y han habido muchos acercamientos de muchas instituciones que ni siquiera tienen idea, que permitirá una banca de servicios que igualmente va a compensar ese deterioro en los ingresos financieros, pero que poco a poco y en la medida de que se vaya disminuyendo el nivel de insolvencia, Banadesa se va a ir posicionando nuevamente en esa banca de desarrollo. Es insólito lo que se hizo. Eliminar del mapa totalmente la banca de desarrollo. Eso, o sea, francamente, bajo ese esquema excluyente neoliberal donde se promovió las acciones público-privadas, que ya prácticamente ese modelo está altamente cuestionado por este gobierno y con toda la base, por todos los mal manejos que se han logrado, porque las APP lo que crearon fueron los efectos contrarios. Entonces, estos querían que hasta concesionar el aire, ¿verdad? O sea, hasta ese extremo se llegó y hasta las cuencas, hasta el río Chamelecón y el Uluga ya estaban concesionados a un banco privado. Entonces, volviendo al tema de la economía y el problema energético que es mundial, la verdad que las políticas públicas se están enfocando en sectores vulnerables. Es ahí donde tenemos que enfocarnos. Al de clase media hay que enseñarle a saber racionalizar el uso del combustible. Este fin de semana yo fui a Valle de Ángeles y ya no habían colas. Vaya, como que la gente ya está reflexionando. No habían colas. Al regreso estaba limpia la carretera a las 6 de la tarde. Ya no habían colas, ¿verdad? Entonces se parece que se está reflexionando un poquito. Poco creo. Ustedes que afectás a Valle de Ángeles, ¿me explico? Sin la gente, entonces es bien complejo. Claro. O sea, el restaurante también en Valle, te digo que antes vendía 10, ahora vende 7. Entonces es compleja la situación. No es... Poco, porque poco creo. ¿A qué hora fue?
Que le creo lo que me está diciendo, debe la hora. Como las 6:30, 7 la tarde. de la pues noche, sí. sí, ya Sí. entradas, 6:30. No, pero otras veces hay grandes filas. Sí, es es cierto. Es cierto, Otras veces. es cierto. Entonces no es un problema, mire, el problema energético que se traduce en inflación. Mire, en economía hay una relación entre inflación y desempleo. A mayor inflación disminuye el desempleo. Pero lo que pasa es que aquí tenemos un problema estructural en el mercado laboral, que es el subempleo, que ya lo he dicho varias veces, y aunque suene repetitivo, quizás hay algún televidente que no me ha escuchado. Y es que el subempleo se incrementó en 1 millón de personas con la ley del empleo por hora. Y el COEP eso es lo que apoya. Entonces vemos que no hay un compromiso en realidad con el sector trabajador, con el sector obrero, ¿no? en mejorar sus condiciones de vida. Entonces esta crisis energética viene a castigar a ese sector que todavía está amarrado bajo ese esquema, ¿verdad? ¿Usted cree que cambiar la mentalidad de estos empresarios, de que se acostumbraron a pagarle la mitad del salario mínimo, eso va, y a pesar de las aprobaciones y las negociaciones con el salario mínimo, eso va a cambiar la situación de los trabajadores? Mire, el reto es grande. Por eso entonces, ¿qué medidas de corto plazo quedan en un proceso efectivo de reactivación? Generación de empleo, apoyo a la inversión privada mediante programas de acceso al crédito, y ese es el esquema crediticio que yo hablaba en mi primer segmento, que el esquema crediticio es altamente dinámico a través de la disposición de fondos, a través del Banadesa, Banprovi, y esperamos la tendencia de las tasas de interés de la banca pues vayan hacia la baja, cosa que es no son tan flexibles. En el tiempo las tasas bajan, pero tiene que esperar usted 1 año. Entonces que se pongan a la mano en la conciencia de la banca privada y que aproveche estos redescuentos con Banco Central, porque mire, hay veces hay un mecanismo que afecta la colocación de estos fondos, aunque sean redescontados, y que piensen en la necesidad del pueblo, porque ellos, la banca privada, al igual que así como Banadesa que está sudando la camiseta, ellos tienen un gran compromiso, con la patria. Así que aquí ya estamos hablando del hambre, del estómago del hondureño, y por eso son esas caravanas. Entonces estamos en un nuevo esquema. Este es un rompimiento de paradigma del modelo neoliberal hacia un modelo incluyente y del pueblo y para el pueblo. Bien, ¿van a ser imparables las alzas de los combustibles entonces? Es que todo como depende de todos estos factores externos, exógenos, entonces es bien difícil tener una pelotita de cristal. Te sentí... Es que frustra porque, claro, quisiera tener uno en las manos la respuesta, pero es complejo porque ya no era como antes, ¿verdad, ingeniero? De que uno hace 10, 15 años, cuando no había tanto nerviosismo en el mercado, uno podía más o menos estimar varias cosas, pero ahora es tan complejo, o sea, hay tantas cosas que a veces, mira, antes preocupaba, en los 70s, 80s decían que petróleo no iba a haber en 30, 40 años, ya pasamos esos años, el mundo flota en petróleo, ya sabemos que hay yacimientos por todos lados, es un problema ambiental ahora el que enfrenta, pero ya no son factores de inventario ni de crudo, sino que ahora son problemas generados por otros factores que vienen a impactar estos países y definitivamente golpea, pues, y no vemos, o sea, francamente es bien difícil, está bastante oscuro, o sea, la proyección y lo que apostamos o que quisiéramos es que por lo menos se estabilizara, ¿no? Que llegara a un punto en que dijera, aquí va, hasta aquí, pero aún así en el diésel vimos algún comportamiento, pero es compleja la situación. ¿Por qué el gobierno no puede hacer un sacrificio fiscal al rebajar o no cobrar el impuesto sobre venta al galón de combustible? Esto no es fácil, ¿no? No hay impuestos sobre venta al galón de combustible. Todos los combustibles solo tienen un impuesto que es el aporte al patrimonio vial, el ACPV, al aporte a la conservación del patrimonio vial, y ya se hizo una rebaja en los 3 principales de un poco más de 10 lempiras. Eso significa más o menos la proyección que llevamos hasta ahora puede llegar a los 3.000 millones de lempiras en el año. Lo interrumpo diciéndole, yo le dije a alguien del gobierno que después de esos 10 lempiras que yo creía que ya el gobierno no iba a poder financiar más. Es así, ¿no? Es que el problema es lo que usted mencionó al inicio, las primeras palabras que dijo.
Hay problemas de desabastecimiento de medicinas, hay un montón de problemas económicos. Claro. Se me faltó, hay crisis educativa también. ¿Sí? Y el problema es que para todo se necesita dinero, el gobierno necesita dinero, y si está dejando de percibir una cantidad tan fuerte y se le pide todavía y aparte de eso está subsidiando, que son otros 1.700 millones al año. Entonces ya estamos hablando de casi llegando a los 5.000 millones, entonces cualquier economía de un país como este es difícil. Se va a mantener el subsidio del GLP y del diésel, como ya se estableció, pero yo sinceramente no me gusta hacer malas esperanzas, o sea, dar esperanzas que no se puedan concretar. Veo bastante difícil, dada la situación que ya le planteé, poder aplicar subsidios adicionales, sobre todo a la gasolina, dado que son productos que se consumen masivamente y no son, en mi parecer, no son tan importantes para la economía como lo es el caso del diésel. Alguien del gobierno también me decía que han tenido que pedir prestado para pagar deuda. Un estado quebrado. Sí, esa es una situación que se ha planteado en organismos internacionales y ha salido en los periódicos también. Entonces, por eso es la situación del gobierno. Por eso el gobierno ya ha hecho un sacrificio, como le digo, de casi 5.000 millones en un año. Eso es lo que creemos que va a hacer. Y por eso ha abogado a controlar y a disminuir el consumo para poder bajar un poco lo que nos está afectando. Sobre todo, que a nosotros nos preocupa también, es el tercer punto, es la factura petrolera. Estamos viendo que se pueden destinar unos 800 a 900 millones adicionales que el año pasado. Eso es bastante frustrante también. No todo es negativo. Mira, ahí mencionaba el ingeniero Lobo esto del cargo que tiene en la parte del ACP, de la tasa. ¿Cómo se llama? ¿Tasa o impuesto? Eso no es impuesto. Es un impuesto. Es un impuesto, pero está fijo. Hay un problema que tenemos y que nosotros sabemos, pues, con el gobierno actual, que se iba a revisar, y son las exoneraciones. Hay una cantidad de exoneraciones, Raúl, que se deben de revisar. Nosotros creemos... Este país... Mira, nosotros tampoco queremos satanizar lo que es la exoneración a ciertos sectores, porque sabemos que es muy importante en algunos, pero hay que revisar los cálculos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si un Caterpillar, un D6 antes consumía 7 galones por hora, ahora de repente consume 4, y esos 3 nadie los revisa y se le tienen que entregar al contratista. Y se le entregan al contratista, y ese contratista después almacena en tanques y lo anda vendiendo a estaciones de servicio, a bombas de patio y eso. Entonces, y eso multiplícalo por N cantidad. Honduras recuperaría muchísimo solamente con revisar, no con quitarlas, porque es que ahí de repente se puede malinterpretar. Nosotros no decimos que no se exoneren ciertos sectores, lo que decimos es que los revisen, porque al revisarlo Honduras va a tener un ahorro importantísimo, solamente con revisar las exoneraciones. Y eso va sumando a otro tipo de medidas que nosotros creemos que son necesarias que se hagan. Sí, aquí me dice el ingeniero Roberto Ramón Castillo, que también es líder del Partido Nacional. El señor Arone ha explicado muy bien, dice don Roberto Ramón Castillo, la situación general. Para sacar adelante el país es el sector agrícola. Como estos 25.000 productores no tienen acceso al dinero, pues están morosos y hay que aprobar un decreto que los autorice a recibir los préstamos. Los pequeños se les deben ampliar más la bolsa agrícola. Sí, en efecto, pero antes de continuar con este comentario, los gobiernos no quiebran, o sea, lo que hay es se incrementa el déficit fiscal, y normalmente los déficits fiscales, o sea, que es la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, gasto corriente contra ingresos corrientes, esto se financia mediante deuda interna, colocación de bonos o deuda en empréstitos, ¿okay? Y eso suma a la deuda externa. Bonos en este momento no podemos colocar. ¿Cómo no? Más bien, bueno, sí, ahorita se está colocando, porque una medida antiinflacionaria es sacar la liquidez de la economía, y ya se reactivaron las subastas estructurales. Sí, yo no soy economista, y esto se lo digo porque hace menos de un mes me lo dijo la gente del gobierno,
que no podían colocar bonos y que por eso se iban a utilizar las reservas. No, si es que los mismos compradores de bonos son los mismos bancos, pues, o sea, se absorbe la liquidez de la banca, la liquidez que se les dio durante pandemia ahora se está volviendo a absorber como una medida antiinflacionaria, pero ahí es donde vemos donde tropieza un poco la política monetaria. Los banqueros también están molestos con el gobierno, o sea, con lo que usted dijo, y entonces... Porque es que se les acabó la fiesta. Mire, ellos tienen colocados, hay 90.000 millones colocados en títulos valores, ¿verdad? Entonces, francamente, mire, no podemos... ¿Se les acabó la fiesta a los bancos? No se puede decir así, si usted ve el crecimiento por sectores, medido por el índice mensual de actividad económica, siempre la intermediación financiera sale como uno de los sectores que más crece. A lo que me refiero es que bajo este nuevo esquema, no, la banca, el rol de la banca, mire, a través de ellos se logra el mecanismo de transmisión monetaria y se logran esos objetivos en materia de control de inflación y la masa monetaria, o sea, juega un papel muy importante en el financiamiento de los sectores tradicionales. Y es importante porque hay una simbiosis entre la agroindustria, la manufactura y ellos. Pero en esta crisis energética que afecta vía inflación, por inflación de costos, por un shock de oferta externo, tenemos que atender, el gobierno está atendiendo los sectores vulnerables. Entonces hay que volver otra vez a este programa que se manejó delincuencialmente, lo que es el bono vida mejor. Hay que volver a retomar estos programas de compensación, estos subsidios directos a la población para que compensen el consumo por el alto incremento y la crisis alimentaria. Más promover, seguir trabajando en esa política de apoyo al sector agrícola, a granos básicos y al sector agroindustrial. Ambos tienen que ir de la mano, porque el tema del valor agregado nos hace más competitivos, el tema de las exportaciones, y en el tema agrícola meramente pues es un tema alimentario. Hay un tema importante en la parte agrícola. Y disculpa, o sea, me voy a salir un poco de lo adipe, de lo de gasolinero. Yo soy un agricultor frustrado, porque sí. ¿Creciste en eso? Yo crecí en la parte agrícola, básicamente en el desarrollo de semillas de granos básicos, lo que son maíz, frijol, arroz, soya, sorgo. Y pues mi familia pues es de vocación agrícola, mi padre tuvo Agrocomercial Segovia por 30 años y yo crecí en ese sector. Lo que pasa es que la misma política de aquel entonces fue la misma que me expulsó. Cuando se firmó ese TLC, doctor, yo lo leí y yo dije, de aquí me salgo ya. O sea, porque hasta aquí llegó porque definitivamente en lo particular y a muchos amigos empresarios en aquel entonces básicamente nos expulsaron de ese sector tan importante, porque cuando tú mencionas los 25.000 agricultores que están, son muy, muy importantes, pero si sumado a eso, el sector empresarial se vuelca a eso, que tan necesario lo tenemos ahorita, imagínate lo que sumaría, lo que este país podría producir. Pero como inversionista, más que la banca y la política, son en estas políticas que no las tenemos claras y ese TLC ya viene encima, prácticamente que te meten, o sea, o entran al país estos granos prácticamente sin ningún impuesto. Entonces eso no motiva a ningún empresario a invertir en el campo. O sea, habíamos un grupo importante de empresarios en aquel entonces que fácilmente sembramos 10.000, 15.000 manzanas entre todo el grupo, aparte de todos estos sectores que tú mencionas, pero todo eso se abandonó. Ahí quedarán unos cuantos amigos produciendo maíz y frijoles, extensivamente hablando, ¿no? Porque prácticamente este sector se abandonó completamente. Sí, pero lo tiene que reactivar también como un sector importante económico, no solamente de subsistencia, sino de que también tenga excesos, o sea, como una empresa, como un sector económico importante, no solamente para el autoconsumo, sino que para que exceda esa producción, porque este año que viene definitivamente va a haber un problema, y no solo aquí. Bueno, los mismos problemas que está subiendo Ucrania, que no puede sacar ni siquiera los cereales, y todo este problema va a venir a impactar acá, que Honduras debe volcarse a la parte agrícola, a la parte definitivamente que cualquier cosa que se produzca va a ser necesaria. Entonces, sí, definitivamente tenemos que poner nuestros ojos a la parte agrícola, pero yo digo que también revisemos ese TLC, porque sin revisar ese TLC, y no solamente puede ser de Honduras, tiene que ser toda la región,
que este foro hubiera sido importante para eso. Mencionó el presidente sobre ese tema, que este es el momento de que Honduras aproveche para hablar con los Estados Unidos y reformular ese tratado de libre comercio. Mira, yo lo veo así, y siempre saliéndome de esto ya como hondureño y como... Bueno, que todo es parte. Yo lo veo así. Estas caravanas no solamente es particular de una cosa, o sea, aquí se negoció muy mal la salida de 37 narcos, porque abandonaron toda la costa norte, ahí hasta los bancos se salieron, ahí no había ni trabajo ni nada, porque no se negoció bien. O sea, tú sacas $20 malos, pero tienes que decirle, bueno, yo te voy a ayudar con eso, pero ayúdame con $20 buenos. Y esos $20 buenos nunca vinieron. Entonces, si tú sacas este problema que hubo todo en Occidente y en la parte del litoral atlántico, no se supo trabajar bien o negociar bien. Empiezas a ver esas caravanas, viene el TLC, que también ya se aproxima de que vas a importar granos prácticamente sin ningún impuesto. Toda esa zona está prácticamente abandonada. Pero si se revisa y vuelve a nosotros, al empresario solo tienes que decirle, miren señores, aquí ya se negoció, nosotros produzcamos lo que tenemos que producir y aquí no necesitas ni políticas bancarias. Es que el empresario, él busca la manera de hacerlo, pero sin un marco que te diga a ti, vámonos por aquí porque nosotros te vamos a proteger, de que puedas proteger todo. Mire, doctor, eso sería una cosa maravillosa, pero tiene que hacerse, porque si no se revisa, no. Si el interés geopolítico de Honduras es disminuir del Triángulo Norte, de los países del Triángulo Norte, es disminuir el flujo migratorio, entonces que hay que renegociar ese tratado de libre comercio. Si no, vamos a seguir exportando agricultores, vamos a seguir, en vez de que se queden aquí, se van a ir para allá. Por supuesto. Pero no hay mala... También tengo un informe, y corrija, pero me lo dijo un empresario fuerte del país, de que lo que anunció el gobierno de Estados Unidos, Kamala Harris, que se iba a invertir una buena parte, ya es dinero que siempre invierten algunas transnacionales, que no nos estaban diciendo toda la verdad. Mire, ya han hecho esas ofertas anteriormente. Es bonito escucharla, pero a la hora de la hora los inversionistas hacen sus proyecciones, tienen sus estudios de factibilidad, mercado, costos, y hay que ver si en realidad les resulta, porque así como podrían irse para Guatemala o El Salvador y no a Honduras, o sea, es impredecible. A menos que nos digan con nombre y apellido, vienen estas 3 empresas y van a generar 4.000, 5.000, 10.000 empleos. Eso no soluciona el flujo migratorio. No, nos están dando a tol con el dedo. Mire, de por sí, toda esta conflictividad mundial es causada por Estados Unidos y directamente nos afecta un tratado de libre comercio y directamente nos afecta con toda la problemática que se ha generado en materia de falta de apoyo a una verdadera generación de inversión y de recursos que Honduras pudo haber potenciado y generado mayor empleo, porque nos hemos concentrado en el tema de la maquila, que ha sido un éxito, 180.000 empleos, pero el resto de los sectores, o sea, el país donde se concentra la pobreza quedó totalmente en el abandono. Entonces me parece que el gobierno de Xiomara Castro tiene brújula, tiene norte, están tomando las acciones adecuadas en materia de sectores productivos, y esto va a compensar un poquito esta crisis inflacionaria, porque el campesino, al cultivar sus propios granos, al tener su hortaliza, no se va a ver impactado por ese incremento en los precios de los productos básicos de su dieta alimentaria. Entonces hay que, como dice el ingeniero, hay que volver, y como decimos los economistas también, hay que ver el campo, pero también la agroindustria. Tienen que ir paralelos de ambas manos. ¿Ingeniero Lobo? No, estamos de acuerdo. O sea, el problema, la crisis que tenemos actualmente energética solo ha venido a profundizar las crisis económicas que ya teníamos. Y en un país como el nuestro, que es de vocación agrícola, se tiene que orientar en ese punto. No hay de otra forma. El tema, se va a imponer, el hoy no circula, otros países ya lo hicieron. Me acuerdo cuando en el gobierno del presidente Zelaya, la oposición, después, la oposición que en aquel entonces no quiso, ya cuando eran gobierno, hasta mencionaron el hoy no circula. ¿Es viable eso o no es viable? Es lo que se están viendo los resultados de lo que ya se aplicó. Con ese suspiro me dijo que es difícil, ¿no? Es que es difícil porque lo que platicamos al inicio, el imponer algo así daña la economía,
de eso todos estamos conscientes. La economía se basa en el movimiento comercial en nuestros países. Entonces, al limitarlo eso en una forma muy drástica, lo que vendría a hacer es lo que no queremos, dañar la economía. Por eso es que se está viendo opciones de aplicarse. Eso sí ya se nos dijo que podría aplicarse en más o menos septiembre, octubre de este año, y no sería tan drástica como se quiso aplicar hace unos años o como se ha aplicado en otros países, sino que sería gradual para ir evaluando los resultados. ¿Qué piensas de eso? Sí, definitivamente, vuelvo y repito, esto funciona cuando está bastante, bien analizado y para nosotros lo vemos vuelvo y repito, moverse del punto A al punto B. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que ese vehículo sea lo más rápido que se mueva de este punto a este punto, porque ahí es donde está el verdadero ahorro y el verdadero impacto. Porque si esa persona se tiene que trasladar del punto A al punto B, no lo va a dejar de hacer. O sea, es bien difícil que lo deje de hacer. O si lo hacía 5 veces a la semana, puede él mismo autorregularse, quiere decir eso, pues de repente que lo haga 4. Pero más importante es, y que si se hace algún ensayo, espero que nos inviten a nosotros como estaciones de servicio, porque podemos dar algunas ideas, algunas opciones, porque nosotros estamos claros que en Colombia funciona pico y placa. Y aquí sí tiene que venir aunado a este esfuerzo el compromiso de la ciudadanía. O sea, el ciudadano tiene que estar consciente de que cuando se establezcan estas políticas, pues ir con ellas, porque lo que garantiza un éxito es el compromiso de todos, definitivamente. Pero vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado, como decía el ingeniero Lobo, en esto hay que tener mucho cuidado, porque cuando se afecta a la economía, el efecto dominó de esto después es un problema. Hablábamos de Valle de Ángeles hace un ratito. Imagínese usted, si antes en Valle de Ángeles un restaurante vendía 10, pero porque no se va a poder movilizar alguien, empieza a vender 9, después 8, ya no va a poder pagar ni la energía, después no va a poder pagar ni a la persona que le ayuda a servir las mesas. Entonces, ese efecto multiplíquelo por 1000 restaurantes que hay en Valle de Ángeles, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Solamente es un ejemplo de algo que depende de la política que tomemos para que no vayamos a ver afectado, pues porque sí, definitivamente hay que tener mucho cuidado. No es prudente el hoy no circula en este momento de reactivación. Estaríamos castigando al sector de hoteles, restaurantes, correcto, que están afectados, se miró. Y no solo eso, no, o sea, todos los sectores. No es oportuno. Pero usted lo acaba de decir, concientizar a los consumidores. Sí. O sea, uso racional del vehículo. Ya se tomaron las medidas con el gobierno, parte de la planta de los empleados públicos, ¿verdad?, en teletrabajo, etcétera. Y porque el problema es urbano, en el caso del combustible. Es urbano, entonces, principalmente, ¿verdad? Pero se traduce, digamos, en los transportistas, ¿verdad? Les sale más alto, todo eso se traduce pues al producto, al bien o servicio final que ofrecen las empresas. Pero no es oportuno en este instante. Yo creo que hay elementos positivos en este proceso de reactivación, hay que verlo así, no todo es negativo porque se han tomado las medidas adecuadas. Mire, y la confianza que genera la buena administración de las finanzas públicas, por primera vez después de décadas, de más de 12 años, eso nos indica que hay una buena administración, una buena gestión de los recursos públicos, una buena asignación presupuestaria. Los ingresos tributarios, si no me equivoco, presentaron una tendencia bastante positiva, más de 36.000 millones, no sé si al primer trimestre de este año. Entonces, hay elementos positivos que indican que a pesar de todo este efecto inflacionario, el proceso de reactivación va, porque fíjense que en un proceso inflacionario las empresas, claro, cae la demanda, pero las empresas reciben más porque los productos se encarecen. Entonces, ese monitoreo de la canasta básica es bien importante, esa labor social que hacen algunas instituciones es bien importante para poder tener conciencia del impacto que se va generando en forma progresiva en el bolsillo del consumidor y en la dieta del hondureño. Por eso, mire, Honduras debe buscar alternativas en el tema de comercio internacional y generación de inversión. No podemos seguir en el enfoque proteccionista de los Estados Unidos. Si no rompemos esa cadena, vamos a seguir en el ciclo de que por ser una economía pequeña y vulnerable, abierta, vamos a seguir en el ciclo que cuando hay un choque externo,
la vulnerabilidad aumenta y los impactos en la calidad de vida del hondureño aumentan. Entonces, cuando yo digo eso, ¿a qué me refiero? Que veamos hacia China continental. Es una opción. Mire, El Salvador, la mayor parte de sus exportaciones van para China continental. ¿Usted cree que este gobierno debe entablar? Debe. Sí, pero yo no soy funcionario de gobierno, entonces no, debe. Pero usted piensa que sería provechoso para el país. Totalmente, a mediano plazo, porque nos libera de muchas cadenas, además de las cadenas geopolíticas también el tema de la inversión. Nos quedamos fuera, prácticamente nos estamos quedando fuera de la fiesta. China continental ha invertido en Latinoamérica cientos de miles de millones de dólares. Fuimos invitados a esa fiesta y no quisimos entrar, fuimos los primeros invitados. ¿Quiénes aprovecharon esa coyuntura? Brasil, otros países de Sudamérica, El Salvador, Costa Rica. Costa Rica, hombre, no hay que irse tan lejos. Marcame esa parte, entonces hay que estar con China continental. Hay que estar con China continental definitivamente para el mediano plazo, porque eso, estar esperando que vengan estos inversionistas americanos, francamente, y que se van al sector maquila con todos los beneficios fiscales, cuando los chinos continentales nos ofrecen grandes inversiones en infraestructura, y ahí es donde usted le da vuelta al modelo de la asociación público-privada, cuando ellos ofrecen grandes oportunidades y financiamiento a más bajo costo que cualquier oferta que nos pueda hacer el gobierno americano. Pero esa es una decisión de política exterior y comercial que el gobierno tendrá que tomar en algún momento, pero yo como economista independiente estoy de acuerdo, porque ahí está el ejemplo de El Salvador, ahí, en el caso de su independencia económica. ¿Por qué El Salvador se le planta a los Estados Unidos? Porque ya se han liberado en la parte de lo que es el sector externo, lo que se han liberado de esas ataduras. Entonces, y vemos los beneficios que ha tenido Costa Rica. Entonces, y además el intercambio tecnológico, el intercambio cultural, hondureños yéndose a capacitar. Imagínense, hasta esto podría conducirnos a una revolución a nivel de la educación técnica en Honduras. Ellos podrían financiar hasta 4 o 5 Infop y no depender de la empresa privada que se vive quejando que no fue bien administrado y se politizó. Los chinos perfectamente, mire, le abren 4 Infop y esos técnicos se van para China continental, allá, a especializarse en metalurgia, en electrónica, y aquí entonces se diseña todo un marco de política para que se genere, que vengan esas inversiones y que todos esos técnicos vengan acá y ya tengan una oportunidad de empleo en el sector productivo. O sea, ya vamos con el valor agregado, vamos con la transformación y podemos entrar hasta el sector de microchips y otro tipo de nichos de mercado que Honduras, que solo a través de la maquila y de ese capital americano. Entonces, si queremos una Honduras próspera en el mediano plazo, tenemos que ir viendo otros mercados. Ese es el mensaje. Pero eso es política de gobierno. Dígame algo, ¿hay temor en entrar en relaciones con China continental porque los norteamericanos, los gringos se arrechan y también los taiwaneses que no apoyan mucho también, aclaremos, se molestan? ¿Sabe qué pasa? Es que Estados Unidos, Estados Unidos nos ofrecen, nos prometen por muchas décadas, pero no vemos resultados. Nos han prometido, pero es que lo que la gente está engañada, no es que los gringos nos regalan un montón de cosas, ¿o no es cierto? Mire, lo que quiere Estados Unidos es que Honduras apoye a Taiwán, siempre se vota en las Naciones Unidas, eso es lo que buscan, pero ¿a qué costo? El costo del desarrollo, el costo de mayores inversiones, el costo social, de mayor generación de empleo, por apoyar, es un tema geopolítico. Entonces, esto es una manipulación política. Entonces, pero ha sido, no estoy hablando del presente, ha sido en los últimos años ese acercamiento con Taiwán. Y Taiwán, que es lo que sí promueve algunos proyectitos, que una donación de $100,000, $1 millón por aquí, pero China continental nos puede ofrecer $3,000 millones. Mire, yo estuve en una asunción del presidente Mao en Taiwán y ahí él dijo que ya no iba a dar nada. Pues claro de que... Bueno, hay que ser científico en ese aspecto, porque acuérdese que es una nación bastante grande y nunca va a faltar el interés de alguna gran corporación china en venir a invertir a Latinoamérica. Eso no lo podemos decir tajantemente. Yo creo que hay que verlo científicamente y dentro de un esquema geopolítico, porque China tiene bastante interés. Yo le estoy contando algo que dijo un presidente que ya
el apoyo a otros países no se podía dar de parte de pero Taiwán. es que por el esquema mundial, por la recesión, posible recesión mundial y todo el conflicto internacional que se está presentando debido a esta crisis energética, el conflicto Rusia-Ucrania. O sea, hasta eso ha cambiado el esquema de inversiones de China. Debe de presentar una desaceleración al crecimiento económico que se manifiesta inclusive en la demanda de petróleo y también impacta en la India, pero también podemos ver hacia la India. O sea, yo creo que sí, su gobierno de Xiomara ya está haciendo gestiones para tener acercamientos con naciones del bloque hecho, asiático y ha sido exitosa. exitosa. De Xiomara Castro, los taiwaneses fueron no muy interesados en apoyar a Honduras, lo digo con conocimiento de esta información, y ojalá que las cosas cambien, pero él propone que se haga relaciones comerciales con China continental. ¿Qué dicen ustedes? Ajá, ¿qué fue esa sonrisa así? No, que ya son temas ya. No, pero definitivamente Honduras no debe de cerrar las puertas o las oportunidades para ver a otros lados. O sea, eso yo creo que ningún hondureño, miren, inclusive los Estados Unidos, hombre, yo creo que eso es más uno que pasa asustado de esto y aquello. Ahí están los costarricenses, pues si los costarricenses fueron los que dieron el primer paso, y su relación con los Estados Unidos sigue siendo la misma. O sea, yo no le veo los salvadoreños, pues porque tenemos este presidente, o en la región, hablando de la región, pues que él tiene un comportamiento diferente, pero Salvador sigue teniendo relaciones con Estados Unidos y abrió relaciones con China. Yo creo que no, como hondureño más bien debíamos ver y no solo China, Venezuela, o sea, buscar las oportunidades. Los Estados Unidos lo está haciendo ahorita, ¿no? Ahorita ya entró inclusive un buque de Italia que le dieron acceso para ir a traer 600,000 barriles de crudo a Venezuela para irlo a refinar. Entonces, yo no, o sea, al contrario, más bien si nos quedamos aislados nosotros y solamente tenemos alguna relación bilateral con los Estados Unidos, estamos desaprovechando oportunidades que más bien deberíamos de potenciar. Eso yo creo que no creo que nadie se esté oponiendo a eso. En algún momento se mencionó también volver a Petrocaribe. En aquel tiempo del gobierno de Manuel Zelaya Rosales se participó en Petrocaribe. ¿Qué sucede con Petrocaribe? ¿Es viable o no ahora? Mire, no solamente se está viendo la opción, se está revisando la opción de Venezuela, también la de México y de otros países un poco fuera del área, más fuera del área en nuestro entorno. Lo que pasa es que lamentablemente por la experiencia que hemos tenido, estos convenios siempre van ligados a cómo está el precio del mercado en ese momento. Entonces, la idea de que nos van a dar, por ejemplo, si un combustible en el mercado está a $4 y nos lo van a dar a 3, eso no es viable, porque son eminentemente comercio el que hay. Entonces, repito, funciona en base a cómo esté la tendencia de los precios internacionales. ¿Lo ideal para Honduras qué sería? Lo ideal para Honduras, lo que se podría esperar es que poder conseguir combustibles, no a precios, por decirle, menores, pero sí poder pagarlos en una forma que le sea más beneficioso al país, a mayores plazos, con intereses bajos, y poder aprovechar esa coyuntura, sobre todo para favorecer el desarrollo económico. Es que eso es importante lo que dice el ingeniero Lobo, porque aquí la población o los consumidores en general creen que Petrocaribe son precios bajos, y no es así. Son financiamientos lo que nosotros obtuvimos. O sea, si te decía, si pasaba de tal barrera, si no mal recuerdo yo, lo que ofreció en aquel tiempo Venezuela era de que si pasaba de tal precio, el resto se iba a financiar. Y de hecho yo creo que tenemos una colita ahí todavía actualmente, si no me equivoco, que se debe. Entonces, de aquel entonces. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es que sean precios preferenciales, eso trabaja muy de cerca con el mercado. No es que es precio regalado, para que la gente entienda. No, o sea, si cuesta 120 y me lo vas a vender a 100, y no, se lo vende a 120, lo que hace es que cobra 100, pero los 20 le quedan para que los pague. O sea, nosotros así funciona, y así funciona, para que la gente sepa, así funciona en todos lados, ¿no? Ahorita está aparentemente una condición China, China vendiéndole Rusia a China petróleo,
pero tampoco yo no creo que sea mucho que les está vendiendo más barato, porque eso no funciona así. Lo que puede estar sucediendo es que China se está llenando de inventarios, pero el valor el residual que queda ahí es definitivamente que lo va a pagar. O sea, eso, ¿cuándo es lo que va a suceder eso? Y eso, pues, puede que nosotros podamos tener esa ventaja con Petrocaribe, pero estar pretendiendo de que vamos a tener negociaciones diferentes, yo particularmente no lo creo. Yo creo que es muy difícil. Más Venezuela necesitando estos recursos que los necesita prácticamente a gritos, no creo yo que se ponga a venderle más barato a ningún país. Hace un mes y medio, inclusive John Biden, presidente de Estados Unidos, había enviado una delegación a hablar a Venezuela y fue fuertemente cuestionado. Sí, lo que pasa es que en Venezuela ha caído tanto su producción, que prácticamente está a un 20% de lo que podía hacer, lo que era cuando funcionó Petrocaribe aquí. Como dice Juan Carlos, en aquel tiempo, si pasaba de $60, empezaban a dar más financiamiento. No es que bajaban el precio, sino que la parte que se financiaba a plazos aumentaba. Y hay una cosa muy que hay que tomar en cuenta en todos estos países, sobre todo de Latinoamérica, que son los que podríamos conseguir por la cercanía, algún tipo de, por decirlo así, de preferencia, es que países como Colombia y Venezuela, todo el superávit que están obteniendo por el altos precios que están vendiendo, lo están gastando porque estos países dan subsidios internos a los combustibles. O sea, prácticamente todo el dinero que le llega es para subsidiar su consumo interno, y por eso pensar en que vamos a obtener precios menores de mercado, eso es una utopía. Y Venezuela, que es el más barato, o sea, el más barato, porque prácticamente lo regalan. En Venezuela es precisamente por eso, las estaciones de servicio, lastimosamente, en Venezuela hay muchas estaciones de servicio, porque nosotros hablamos con las asociaciones de Venezuela, es porque los subsidios no se los pagan a tiempo, entonces tienen que cerrar. Hay imágenes tan difíciles de entender, que hay una refinería y hay una estación de servicio cerrada, pero es por lo que estaba diciendo Fernando, de que como están fuertemente subsidiados estos lugares, entonces a veces les cuesta a los gobiernos pagarle a las estaciones de servicio este subsidio y tienen que cerrar. Entonces es complejo esto, no es fácil, pero sí definitivamente podemos trabajar y yo creo que hay opciones. En Honduras hay opciones, no se ha tocado, ahí diferimos un poco con Fernando en utilizar la regular. Nosotros debemos de utilizar más regular que súper, y eso definitivamente, irónicamente, en este país del 100% de las gasolinas, en Honduras se utilizan alrededor, ya ha variado un poco, pero por mucho tiempo se ha mantenido 70% súper y 30% regular, cuando hay una diferencia de 16 lempiras. O sea, y todavía sigue una tendencia que se utiliza mucho más súper que regular. Porque por años el consumidor ha tenido desconfianza, que hasta el nombre es, pues, o sea, que es algo regular. Lo que es regular es malo. Entonces, hasta el nombre... No, uno no sé, cuando uno puede, dice súper, porque lo que es irregular me va a dañar el motor. No, pero es que nosotros en el idioma español, regular en inglés no es lo mismo que regular en español. Cuando te dicen que cómo está regular, es que está tendiendo más a ser de mala calidad, aunque no sea así, aunque no sea cierto. Entonces, pero es algo que nosotros tenemos ya en nuestro país y en las regiones. Inclusive hay propuestas de que le cambiemos hasta el nombre a ese combustible para poder motivar un poco a la gente que lo utilice, pero nosotros como asociación no lo podemos terminar de impulsar, porque a excepción de toda la región, solo Nicaragua y Honduras quedamos pendientes de mejorar el octanaje de 88-91, pero eso representa lógicamente un ajuste, inclusive hasta en dinero. Estábamos hablando con Fernando antes de entrar al programa. Yo tenía entendido que era como un ajuste de 2 lempiras, me dice que anda arriba de 3 lempiras actualmente. Ajustar ese octanaje, esos 3 octanos a la regular, en lo que representaría ajuste en la bomba de combustible, y que eso está descartado ahorita por el gobierno. Le digo, está bien, pero anunciémoslo y de repente hablar con las importadoras que eso no sea de golpe, pero que puede ser en el transcurso del tiempo de que esos 3 y pico de lempiras se vaya ajustando, pero ¿qué vamos a conseguir ahí? Que se va a ahorrar alrededor de 13 lempiras el del combustible. Vamos a cambiar esa matriz de consumo que es ridícula, y no puede ser que un país con necesidades esté gastando 16 lempiras más
Si se ajusta serían alrededor de 13 lempiras, pero esto, si nosotros le damos vueltas a matriz de 70-30, ese 40%, doctor, son 100 millones de galones de combustible. Y si usted multiplica 100 millones de galones por 13 lempiras, son 1.300 millones de lempiras anuales. Eso va a impactar positivamente en la parte de la factura petrolera. Claro, y aquí hay que ser claros también, el gobierno también al hacer eso pierde 4 lempiras de impuesto, en la parte de impuesto, porque la super tiene 4 lempiras más que la regular. Entonces, claro, el ingreso también se le disminuiría, pero eso, yo no soy economista tampoco, pero habría que sopesar qué es más importante, si el ahorro del combustible contra los 4 lempiras por esos 100 millones de galones, que serían 400, entonces habría que sopesar los 1.300 millones contra los 400 que debería de recibir. Correcto. Disculpe, doctor, una consulta, solo ampliar lo que estaba diciendo Juan Carlos. Ya en los datos que nosotros monitoreamos semanalmente, ya se ha estado presentando una disminución en el consumo de los combustibles, ¿verdad? Como esperábamos. ¿Qué puede ser esto? Bueno, las medidas que toma el gobierno, el alto precio, lógicamente eso usted lo restringe, ya no quiere sacarse la misma cantidad de dinero que antes. Matas la demanda. Pero la cuestión es que hay un 27% de disminución en la gasolina superior y un 14% en la regular. ¿Qué significa? Que la gente está dejando consumir más superior por la diferencia de que ahora en estas semanas son 16 lempiras entre una y otra y está migrando a la regular. Eso no es la primera vez que pasa, siempre que hay situaciones como esta, ya la hemos visto en el pasado, y ya prácticamente están equiparados el consumo, por cada galón que se vende de superior, se está vendiendo casi prácticamente la misma cantidad, un galón de regular. Y eso posiblemente en las próximas semanas se va a separar y va a ser la regular la que va a empezar a venderse más. Eso también ya lo habíamos previsto, como repito. Eso va a ser por una necesidad de la bolsa. Es la realidad. No es que la gente va a querer poner regular, sino que al ver tanto gasto va a ir un modo. Es que mira, lo que sucede es que a nosotros nos encantaría impulsar la regular, pero si en el RTCA nos dice 91 octanos, nosotros no la podemos impulsar. Recuerda que el consumidor llega donde el gasolinero a meterle en cualquier problema. A nosotros, yo los invito, yo siempre digo que revisen sus manuales de los carros. Sé que también ahí tenemos una diferencia con Fernando. Pero es bien sencillo, el que nos esté escuchando revise el manual de su carro, ¿qué es lo que dice? Ahí está. De 10 nadie a revisar el manual del carro. Pero que lo revise y le garantizo yo aquí, a menos si llama a alguien ahí, que el manual de su carro no dice menos de 90 octanos, RON, no dice menos de 90, se lo garantizo yo aquí ahorita, por muy viejo que sea. Y que no revise el manual si aquí está un celular más arriba de 90, 91 octanos. Pero lo que sucede, explícale a la gente, porque estás hablando en hebreo con la gente, con los octanos. Que busque fácil, porque en Google se puede decir combustible que utiliza el carro Mazda 2X de 2014, entonces combustible, gasolina, lo que sea, y busque en algún lado ahí algún número que diga 90, 91, RON, normalmente dice RON, el manual va a decir RON, va a decir AKI, que es diferencial con Estados Unidos. Es que estas cosas son técnicas, pero como a mí me apasionan, pero se nota un poco, pero porque los Estados Unidos, la gente está equivocada, porque allá 87 AKI son 92 aquí, o sea, son nomenclaturas diferentes, pero allá el menor de menor grado son 5, 4 o 5 más que lo que representa la nomenclatura que usamos acá. Entonces, es bien sencillo, busquen su manual. Lo que está sucediendo es que las importadoras, normalmente en sus certificados de importación, ellos reportan arriba de 90, 91 octanos. Y eso es una cosa real. Entonces, el gobierno dice consuman regular porque tienen la garantía de que lo que revisan ahí la mayoría trae 90, 91. Pero nosotros como gasolineros, mientras el RTCA no llega de 88, 91, que solo Nicaragua y nosotros faltamos, nosotros no la podemos impulsar. Imagínense si todos nos ponemos de acuerdo, gobierno, sector, nosotros como cadena, impulsamos esto, en 6 meses o un año nosotros le damos vuelta totalmente a eso. Fernando tiene razón, se está acercando la regular a la super en consumo, pero eso es porque
yo leí el otro día un concepto en economía que se dice matar la demanda. Lo que sucede es que estás matando la demanda, o sea, la demanda de la super por el precio, que ya no lo podés alcanzar, pero no es porque quiere, no es porque quiere, pero seguramente no le va a suceder nada a su vehículo, pues porque las importadoras están trayendo, pero nosotros como gasolineros, hasta que nos veamos en un marco regulatorio que diga 90, 91, nosotros no lo podemos impulsar. Entonces, cada vez que me preguntan, no, nosotros no la podemos impulsar. Nos dicen, pero ¿y por qué Juan Carlos Segovia siempre impulsa eso de cambio y qué gana? No, nosotros perdemos 30 centavos de lempira en la parte de los impuestos, que nosotros tenemos un poquito más de ganancia en la super que en la regular, pero lo que más ganamos nosotros es que no tenemos que ir al banco a traer 13 lempiras, 14 lempiras más para comprar un galón. Entonces tú sabes cuánto es, o sea, y representa ir a comprar. La ganancia nuestra es esa. La ganancia de la población es que igualmente va a dejar de pagar 13, 14 lempiras más. Entonces al final la factura petrolera se ve impactada. Que si va a aumentar, sí va a aumentar definitivamente, pero va a garantizar la calidad que le pone a su carro, y el ahorro es importante. Pero nos está costando un poco. Hay un compromiso, que lo hagamos en 12, 24 meses. Hay un compromiso. Y él sabe que lo tenemos que hacer. Pero todavía falta arreglar ciertas cosas por ese impacto que dices de los 3 y típicos, pero lo podemos hacer gradual. Definitivamente se puede hacer. Sí, es un tema oferta-demanda, y cuando usted dice matar la demanda, en realidad es un desplazamiento de la curva de demanda de superior hacia, y los consumidores se van hacia el mercado de regular. Claro. Y bueno, usted ha mencionado oficializar esto por el tema de los octanos, etcétera, pero en forma natural y por ley de oferta y demanda el consumidor va a tomar esa decisión de irse por regular, porque no va a llegar un momento que no va a poder seguir pagando por el galón de super. Yo ya solo estoy usando regular. Pero de todo lo que ellos han dicho, que son los expertos, aprendí un poco de hebreo. Digo, lo de los octanos y todo eso. No, aquel cuando ya se pasó a el español. Ahí paró las orejas. No, mira, solo antes de que continúe, mire, es que para nosotros es bien difícil. Mire, aquí ahora, más que todo ahora, aquí demandan, por cualquier cosa te demandan acá. Entonces, las importadoras pueden traer 88 porque se les permite. Que no están trayendo es otra cosa, pero pueden traer porque se les permite. Y si tu carro dice 91, y si alguien te quiere demandar, aunque no tenga nada que ver, aunque sea de las cosas que están, pero te lo pueden hacer. Entonces, si nosotros promovemos la utilización de un combustible que no está en un reglamento autorizado, nosotros nos estamos metiendo en un problema eventual de cualquier cosa. A alguien se le daña un carro y tal vez no tenga nada que ver, porque sí son cosas que, pero ahí nomasito te dice, pero ¿y a mí quién me garantiza? Solamente un minuto, me dice Alejandro Irías, nunca dijo los octanos de la regular y de la super. Don José de Guarita Lempira. Don José, buenos días. Sí, buenos días. Le estoy diciendo, vaya, yo he hecho 500 lempiras de super. Y después de hecho, me abunda más la super que la regular. Después de hecho, me abunda más la super que la regular. Entonces yo yo de Guarita me voy a San Pedro Sula. Hago más kilometraje con la super que con la regular. Bien, gracias. Jorge, el licenciado Vallecillo, don Jorge Vallecillo, un buen amigo, dice, buenos días, Raúl. Pregúntenle al señor Arroni por qué en nuestro país la política del Banco Central de bajar o subir el encaje no funciona, porque tenemos más de 5 años que el sistema financiero siempre tiene exceso de liquidez. Que explique por qué no da resultado esto. Gracias. Pero, contéstele después de una pausa. Ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Voy a repetir la pregunta del licenciado Vallecillo.
Bueno, pregúntale al señor Aroni por qué en nuestro país la política del Banco Central de bajar o subir el encaje no funciona, porque tenemos más de 5 años que el sistema financiero siempre tiene exceso de liquidez. Que explique por qué no ha dado resultado. Gracias. Porque el instrumento más efectivo de política monetaria para control de liquidez con un objetivo de inflación son las operaciones de mercado abierto, o sea, la colocación de títulos de deuda, en otras palabras, bonos. Es más fácil. Si usted quiere sacar dinero de circulación de la economía porque genera presiones inflacionarias, venda bonos. Entonces usted saca dinero de la economía. Cuando usted baja el encaje, lo que provoca es que mejora la capacidad de los bancos para prestar. Pueden prestar más. Pero el más efectivo, si usted lo hace mediante subastas semanales, usted está sacando, quitándole ese exceso de liquidez a los bancos, y eso entonces va a tener un efecto al final en una forma diferida en los niveles de inflación. Entonces es más efectivo este instrumento de política monetaria, o sea, las letras de Banco Central, bonos o títulos valores, que el encaje legal. O sea, es el instrumento de política monetaria por excelencia y funciona porque ya actualmente se volvió a las subastas diarias, estructurales, y ya se está absorbiendo dinero de la banca, ese exceso de liquidez que tenían que nunca se drenó. Eso es lo triste. Nosotros lo analizamos allá en mera pandemia, unos cuantos meses después de que se implementó todo ese marco de política monetaria expansiva, y ahora se está reversando y se ve que no se drenó. Todo ese dinero que acumuló la banca no se pudo drenar, y en un proceso de reactivación la lógica a mí me dice de que la demanda de crédito tenía que haber crecido sustancialmente, que sí ha habido un aumento en la demanda de crédito, pero parece que los productos financieros de la banca privada nunca fueron atractivos a los sectores productivos. Entonces ahora con esta crisis energética que conduce a inflación, lo que queda es entonces optar por este instrumento de colocación de bonos, títulos de deuda, para absorber liquidez y en teoría disminuir los niveles de inflación. Pero nosotros sabemos muy bien que si usted le quita a la banca la canasta básica, no va a dejar de subir. Pero son contradicciones entre la teoría y la práctica. Pero en realidad el tema inflacionario es una inflación vía costo combustible, que los productores lo pasan al consumidor final. En la comparecencia de los distinguidos ingenieros especialistas en tema de combustible, antes de la pausa, yo logré deducir algunos elementos, no tan técnicos, pero en términos generales, una deducción que podría sacar es que hay mecanismos compensatorios que el mismo mercado da, como la migración del consumo de súper a regular. El mecanismo clásico por excelencia pues, es dar subsidios, como lo mencionó Colombia y Venezuela, porque ellos tienen excedentes, superávit. En el caso de Estados Unidos, el uso de las reservas, que por primera vez disminuyeron a 583 millones, están utilizando 1 millón de barriles de petróleo diarios. Entonces eso permite contener el índice de inflación, la tasa de inflación, que anda en 8.13, que eso preocupa muchísimo, más el incremento en tasas de interés, porque de continuar eso, Estados Unidos está al borde de una recesión y nos va a llevar a todos, y esto se va a complicar aún más. Porque, como yo decía, Honduras es una economía muy vulnerable, se nos van a caer las exportaciones por el lado de la maquila, que representan el 50%, va a haber más desempleo, pero no hay que ser tan pesimistas. Sí, o sea, sí. Estados Unidos es una nación bastante rica, tiene suficientes reservas, allá ellos con su política interna, hay un tema político, Biden no le conviene desgastarse. Viene un periodo de elecciones, no sé si en la Cámara Baja, entonces hay mecanismos compensatorios que nosotros no tenemos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos compensatorios expeditos? Se implementó el subsidio de combustible al diésel, ¿verdad? Pero la tendencia alcista continuó. Esta migración natural de la oferta del consumo de súper regular va a afectar las finanzas públicas, pero por el otro lado tenemos ese proceso de reactivación que genera mayor impuestos, ¿verdad? Impuestos sobre renta, entonces quizás esos 4 puntos que usted hablaba vayan a ser compensados por ese crecimiento natural en el proceso de reactivación. Entonces los mecanismos compensatorios son difíciles para el gobierno porque implica un sacrificio fiscal. Y en las primeras intervenciones se habló de la revisión de las exoneraciones, pero eso no es un mecanismo a corto plazo. Y ha sido alguna retórica de hace muchos años, entonces, porque eso es causar más desempleo. Entonces,
Yo creo que las mejores opciones es la racionalización del uso de los recursos energéticos por los hogares y por las empresas. Por ejemplo, el combustible, nosotros inclusive hemos hecho propuestas de que la gasolina super se vea hasta casi como un producto suntuario. Mira, es que así debería, pero en estas cosas hay que sentarse y discutirlo todos los sectores, porque decir algo que podamos ajustar a la super para compensar un poco el diésel, que es el que realmente impacta directamente en el desarrollo económico, pero todo eso hay que verlo, pues hay que decir, bueno, por decir algo, bueno, y aquí estoy dando abierto, ahorita 140, pero puedes decir, bueno, que la super cuesta 145, pero demos la alternativa de la regular, para que la gente se migre a regular y ese 2 o 3 lempiras que le aumentemos al super se lo compensemos al diésel. Hay que hacer cosas porque super no debería consumir la gente, es la verdad, debería consumir regular. ¿Se han sentado ustedes con el gobierno? Sí, sí, pasamos permanentemente sentados, pero hace falta, yo creo que hace falta un poco más de acercamiento en la parte, porque esta parte técnica, propositiva. En esa parte propositiva hemos tenido no rechazo, sino que hemos tenido que decir no, dice el gobierno que no. Entonces, pues nosotros hasta ahí llegamos, ¿no? Porque como dicen, no saltamos la tranca, nosotros llegamos a la dirección, al subsecretario y al ministro, pero de ahí no hemos podido nosotros pasar. Ok, lo que pasa es que tal vez se puede confundir una de las cuestiones que estamos hablando. Lo del octanaje ya le hemos dicho a la DIPE, que es quien lo promueve y es apoyado por los importadores, que ese no es el momento para hacerlo, por lo que implicaría que sería un aumento en el costo al público. Creo que eso sería rechazado por todo el mundo. Ya eso ya hemos hablado bastante. Lo otro es lo de alguna forma hacer un subsidio cruzado entre de castigar, por decir así, a la superior para usarlo en el diésel. Eso ya se ha revisado y se está viendo si se implementa o no. Tiene sus problemas, pues debido a que no crea que va a ser tanta el beneficio que se va a obtener, debido a que el diésel se consume el doble que gasolina superior. Entonces ya ahí hay un problema, ¿verdad? Y como les dije, los datos viene en disminución el consumo cada semana. Entonces sí hay ciertas medidas, el gobierno está abierto, ha puesto su parte, dio el ejemplo, creo, y hemos visto los resultados. Nosotros tenemos los resultados y estamos viendo una disminución y eso nos agrada, que tal vez no es la que todo el mundo deseara. Ya también lo hemos visto, porque obligar a restringir la circulación de automóviles, ya lo platicamos aquí, también es un problema para la economía. Entonces todo tiene que hacerse en forma bien mesurada y medir las consecuencias que se pueden tener. Sí, mediciones técnicas. Claro, pero muchas veces es impactar, pues como dice el ingeniero, impactar así al consumidor ahorita no es el tiempo, pero depende, las cosas a veces depende cómo uno las venda y tienen que ser sustentadas, ¿no? Porque tiene que decirlo, ok, esto sí va a haber un impacto y nosotros somos claros y decimos, sí va a haber un impacto en la regular porque estamos garantizando un incremento en la calidad. No es que la actual sea de una mala calidad, es que es una calidad que no se ajusta al parque vehicular actual de los vehículos, sino que eso hay maneras de venderlo y hacerlo y decirle sí va a haber un impacto. Inclusive con las importadoras se puede hablar, yo me estoy adelantando y no sé si se puede o no, pero yo creo que sí, que eso sea gradual. O sea, usted puede diluir esos 3, 4 lempiras en 6 meses, si ahorita aumentó 2.80, pues la regular, o sea, lógico, pero sí nos vamos a ir toda la cadena de comercialización junto con el gobierno, los medios de comunicación, hacemos una campaña, doctor, y en 6 meses nosotros cambiamos esa matriz, la cambiamos inmediatamente. Pero si estamos en ese tira y encoge, que los gasolineros dicen que no, el gobierno dice que sí, entonces estamos en una diferencia que lo importante es reunirnos, crear una agenda y decir una ruta y decir, bueno, vamos a entrar en una ruta
que no va a ser ahorita el tiempo, pero que va a ser en los próximos 12 meses, por decir algo, porque sí, definitivamente el ingeniero sí sabe que el parque vehicular no tiene 88 octanos. El parque vehicular es de 90 para arriba. Creo que Solo un minuto, que don Freddy Castellanos está desde la Centroamérica. Don Freddy. Sí, buenos días, licenciado. Un saludo ahí a los panelistas. La consulta, yo soy un simple consumidor de vehículos, un ejemplo. Entonces la pregunta mía es, usar regular, yo no uso regular por este motivo, como dijo ahí el panelista, de que la palabra lo dice, es que no es de calidad, ¿va? Además, los vehículos que están entrando, yo tengo un carro americano, un Isuzu Chevrolet, es una combinación de General Motors. Ahí me dice que tengo que usar gasolina regular. La Ford Escape, que tiene una hermana mía, también dice que combustible regular. Pero ¿qué pasa? Como siempre se ha manejado que la regular no tiene el octanaje que es, uno habla de que los inyectores, que el sistema de inyección del motor se va a dañar y que eso viene a un costo a largo plazo, digamos en 6 meses de cambiar de combustible, mi vehículo va a presentar daño y la reparación va a ser mayor. Entonces, yo estoy escuchando y me interesa porque quisiéramos pasar a regular, pero ellos que conocen bien del tema nos pueden garantizar que ese cambio de combustible no va a venir a percutir en el mantenimiento del vehículo más adelante. Recuerden, los repuestos americanos aquí son caros. Entonces, en las especificaciones de la Ford Escape y de mi carro dice usar combustible regular, pero como nosotros tenemos que en Honduras la calidad nunca, no hay servicio de calidad, pues todo es, una vez recuerdo, no sé, que en San Pedro Sula era el único lugar donde se aseguraba que el octanaje de la superior y la regular eran aceptables y que acá en lo que venía para otras ciudades no. Entonces, son personas que a veces comentan y se confunden a nosotros las personas. Entonces, si quieren cambiar esa matriz, deberían de asegurarnos que si cambiamos esa matriz, la gente varía, claro que sí, pero ¿quién nos va a asegurar de que eso no va a repercutir en el mantenimiento de los vehículos? No sé si alguien si alguien tiene conocimiento técnico, que eso no nos va a afectar, para que nos puedan aclarar, pues. Y la otra, con lo que decía el economista, todo el mundo sabe que la zona sur es la zona más pobre y el Tratado de Libre Comercio nunca lo hacen por el Pacífico y todo el mundo tiene tratados con China. Usted va al sur y usted va a ver cuánta pobreza. ¿Por qué? Porque no hay nada. Una vez yo trabajé con la compañía Williams y Asociados, hemos construido una maquila, la sacaron, la maquila del sur. ¿Qué es una maquila en el sur? Se fue para Nicaragua. Son los gobiernos los que no hacen eso. Entonces, todo el mundo habla, yo creo que ni yo, que no soy nada, soy un simple técnico industrial, hasta de economía puedo hablar porque sabemos muy bien que no ha habido voluntad política para desarrollar el país. Usted va a la Mosquita, ahí tiene todo, cuánto no puede entrar por ese lado, y nadie quiere desarrollar el país. Pues solo era un comentario, le agradezco ahí por la oportunidad. Paso. Gracias, don Freddy Castellanos. El colega Andrés Oliva me envía esto. En los Estados Unidos es una crisis también. Con ese video que me ha mandado el colega Andrés Oliva, de algunas notas que están sacando los Estados Unidos. El dueño de una estación de gasolina en Massachusetts ha tomado la decisión de no vender más combustible a partir de ahora. Reynold Gladu, su propietario, asegura que la razón no es la escasez ni los tiempos difíciles, sino porque siente que los clientes no deberían tener que pagar tanto dinero por la gasolina. Piensa que el ver cómo el combustible ha aumentado a un ritmo de 20 centavos casi a diario es una estafa y dice que su conciencia no le permite seguir vendiéndolo. El hombre informó que seguirá ofreciendo servicios de reparación de automóviles. Bien, así están las cosas. Se ríen aquí. Vamos a las conclusiones. No solo, es que para contestarle al televidente anterior, mire, la regular nuestra no es que no sea de calidad. Eso no, nosotros tenemos una protección al consumidor en desarrollo económico que hace su trabajo, lo hace muy bien. O sea, nosotros, de hecho, el sector nuestro gasolinero está vigilado y sabemos que así como nosotros, la cadena entera, desde el importador hasta el consumidor. Eso no es el problema no es tampoco que su carro llegue a regular, porque no sé si estuvo desde el inicio del programa o a mediados del programa, la regular de Estados Unidos no es la regular de aquí. O sea, y no es porque, no es, vuelvo y repito, no es porque la de aquí sea de menor calidad que la de allá, sino que tienen dos nombres diferentes. Pero le voy a aclarar. Sí. Yo ahorita pensé, o sea que la regular de allá sí es buena. La regular de allá, no, eso hay que corregirlo. La regular de allá es de 87 ACI, que es una nomenclatura que en inglés se llama Anti-NOx Index, es una nomenclatura diferente que quiere decir otras cosas, y la de aquí es RON.
Research Octane Number, es una nomenclatura diferente. La diferencia entre ambas es de 4 a 5 octanos. O sea, esa es la diferencia, es como decir kilos, libras, Entonces allá lo que es 87, aquí es 92. Cuando usted lee ese manual de su vehículo y que dice regular y es de Estados Unidos, es que se refiere a la regular de allá, que es diferente a la regular de aquí, pero no es que sean calidades diferentes, es que nosotros como gasolineros, sector gasolinero, lo que estamos impulsando es de que se ajuste ese 88 octanos de aquí, de que es la RON, a 91 octanos RON, que sería más o menos la 87 de Estados Unidos. Yo también quisiera, mire, para que le quede un poco claro a las personas, usted puede hacer la migración, como un ejemplo que estuvimos viendo antes de entrar al programa, irlo haciendo en forma gradual para pueda ver si hay algún cambio en su automóvil, ir usando, si usa super, empiece a echarle menos super y va echándole regular hasta llegar a usar regular completamente y va a ver si hay algún cambio. Pero para que le quede claro a la gente, la superior sirve cuando usted va a desarrollar velocidades alrededor de entre 70 y 90 kilómetros, 80 kilómetros promedio. Eso es en carreteras, en las ciudades no lo va a desarrollar. Entonces, usted puede consultarlo en internet. Si usted le echa superior y, por ejemplo, y su carro necesita regular, lo único que está haciendo es quemando el dinero, lo está botando. ¿Y hay que usar regular? Es que aquí en Tegucigalpa, y es un ejemplo, todos lo sabemos, 20 kilómetros promedio por hora. Ese es el problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué quemamos gasolina? Para mover el carro. Y si estamos usando el freno a cada momento, estamos botando el dinero. Entonces, ¿qué quiere? ¿Botar un galón que le cuesta 16 lempiras más o uno que le cuesta 16 lempiras menos? Creo que es de lógica. Pero no le tenga miedo a la gasolina regular. Es la misma gasolina que se usa en todos los países de Centroamérica. Yo les he dicho que el promedio del octanaje de la que le habla Juan Carlos de la regular es 90, le falta 1 para llegar a 91. No creo que eso sea tan significativo. Y en su momento, cuando sean las condiciones adecuadas, se va a hacer el cambio. No tanto por la presión de la red de comercialización, sino por las condiciones de los mercados que nos venden los combustibles. Muchas gracias. Ingeniero Fernando Lobo, el director de la Comisión Administradora del Petróleo de la Secretaría de Energía, con nosotros esta mañana. Don Alejandro Arone, catedrático, economista. Muchas gracias. Muy agradable siempre participar en este foro, Raúl. Es muy productivo y al final se pueden sacar buenas propuestas para resolver problemas como este, que tiene la connotación que es de muy corto plazo. Y yo creo que se ha dejado una ventana abierta para que la Asociación de Productores, de distribuidores de gasolina, de gasolineros, ¿verdad? Puedan sentarse con el gobierno, porque parece que hay una opción, un mecanismo compensatorio dándole vuelta a esa matriz de consumo. De alguna manera eso puede generar un beneficio directo para la población. Y por el otro lado, me parece que el gobierno de Xiomara Castro sí ha tomado en forma responsable y ha llevado a cabo mecanismos compensatorios para que este impacto del incremento de los combustibles no se sienta. El mayor desafío es la inflación, y yo creo que se están tomando las medidas también en materia monetaria y crediticia para que esto no se agrave y vaya a afectar más al hondureño, particularmente de bajos ingresos en la zona rural y la zona urbano marginal. Y como lo repito, hay políticas ahorita que se están implementando, como el apoyo al sector agrícola, en vivienda y el sector agroindustrial, MIPYME, y que esto pues en alguna forma abre un abanico de generación de empleo e ingresos para poder enfrentar ese incremento en la canasta básica y esa espiral inflacionaria. Gracias, doctor Alejandro Arone. Voy a cerrar con Juan Carlos Segovia, vicepresidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Petróleo. Ingeniero, pero antes me dice el licenciado Vallecillo, Raúl, pregúntele por qué El Salvador tiene los precios más bajos de los combustibles. Bien sencillo. El Salvador prácticamente, y si no que me corrija Fernando, prácticamente ha quitado todos los impuestos. Y está congelado. Está congelado el precio en El Salvador. A Nicaragua es la que lleva 10 semanas seguidas también tomando políticas bien fuertes. Pero nosotros, mire, si aquí queremos hacer el ensayo, imagínense si el precio, nosotros entramos en una ruta de bajarle,
a excepción del diésel, que el diésel hay que tenerle un tratamiento diferente. Pero si nosotros no dejamos que las gasolinas lleven su curso que es, y si las abaratamos, ¿qué es lo que tendríamos acá? Usted que es economista, doctor, aquí tendríamos mucho más consumo. Si el consumo no se ha visto golpeado, Fernando, es más o menos lo que ha pasado. Los precios siguen incrementando y la gente sí, es muy parecido. Ha disminuido. Pero en el Distrito Central... Pero no al ritmo que desearíamos, sí. En el distrito, un poco más alto. En el Distrito Central sí se siente fuerte por el teletrabajo, y aquí las estaciones locales sí han sentido el impacto, entre un 10 y 12%. A nivel nacional no ha impactado tanto porque la mayor masa laboral gubernamental está en el Distrito Central. A nivel general ha sido como un 5-8% según los números que nosotros hemos estimado. Lo que nosotros hemos visto es que a nivel general, o sea, del país, ha disminuido casi un 12%. A nivel de Tegucigalpa y San Pedro Sula ha disminuido casi un 20%. Sí, pero a nivel ya global, si nosotros entre un 8, un 10, dices, un 10-12% a nivel... Muchas gracias, Raúl. Sí, yo creo que lo más importante aquí es, estamos comenzando con un nuevo gobierno. Nosotros estamos impulsando todas estas políticas que nosotros creemos que son las adecuadas. Pero lo más importante es lo que usted dice, doctor, reunirnos para que rememos por el mismo lado, aunque de repente no tengamos consensos o acuerdos tan a un plazo tan inmediato, pero por lo menos definir una ruta y decir, bueno, vayámonos, pero vámonos todos juntos, pues, o sea, no estemos saliendo unos que digamos una cosa, otra cosa, que todavía eso nos está haciendo falta, pero yo creo que para definir una ruta sí es importante la reunión. Ahí está la tabla, entonces, nuevo precio. La Super 142 lempiras con 76 centavos, el aumento es de 3.80. Fuerte el aumento. Fuerte. Creo que este es precio histórico, el más alto que se ha visto. Sí, en la historia, ¿no? Sí. En la historia de Honduras, el precio más alto del combustible, 142,76 centavos la Super, la regular 126,11, el querosén 113,33, diésel 122,74, GLP doméstico 39,79, GLP vehicular 57,11. La Super un aumento de 3 lempiras 80 centavos, la regular 2 lempiras 84 centavos, el querosén 67 centavos, 39 centavos subió el diésel y 12 centavos subió el... No, bajó el GLP vehicular y bajó el querosén. Bajó el querosén y el GLP vehicular. Y el incremento del diésel, pues, en realidad fue poco a lo que venía... Veníamos de 2 semanas de rebajas por condiciones del mercado, pero ya se han vuelto a activar sobre todo la exportación de diésel de Estados Unidos a Europa, y eso nos está haciendo que se encarezca el producto que importamos. Bueno, aquí nos vamos. Quiero agradecerles a ellos, y usted, si tiene carro, motocicleta, cuatrimoto, moto, camión, lo que tenga, vehículo que ocupa combustible para caminar, pues tenga cuidado, porque úselo bien, porque está caro. Y su bolsa, qué bueno que mucha gente ya está entendiendo y no está... vos te compraste una moto, ¿no? Gerson tenía un carro y me dijo, ya no aguanto. Sí, claro. Compré una moto para ir a dejar a la señora y después agarrar, ¿sí o no? Mira, él se me acercó el otro día, la semana antepasada, te me acercaste y me contó que tuvo que comprar una moto. No, el consumidor debe racionalizar el uso del gasto en combustible. Es la única forma. Alejandro Urias, amigo mío, el año pasado se compró un Jeep de 6 cilindros. Buen provecho. Gracias, que tengan una buena semana y sigan con Canal 11. De 6. Sí.